Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, amigos y amigas, que en este él platicaba que en esta noche le vamos a hablar de los vapeadores, pero no de cualquier problema de vapeadores, sino esto que está provocando que niños y niñas estén entrando al consumo, a la adicción desde muy temprana edad. El reporte que tenemos es que alrededor de los 10 años algunos pequeños están ingresando en el consumo del vapeador. Sobre eso le vamos a platicar, pero usted ya sabe, siempre hay más noticias. Y bueno, después de tanto tiempo que el gobierno mexicano preguntó qué había pasado durante la captura y envío a los Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, bueno, pues parece que los de los Estados Unidos le acaban de contestar mediante una filtración que le dieron a Chaparro, el líder de Pie de Nota, el periodista líder de Pie de Nota, a quien le dieron a conocer estas fotografías que han circulado desde hace varias horas, donde se ve que el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López son recibidos en Estados Unidos por agentes del FBI. Pero además dieron a conocer que el avión, ese avión que habían negado que era estadounidense, que era de alguna agencia, finalmente lo es y lo tienen incluso en una especie de museo, una especie de altar casi, por ser el avión donde se trasladó a uno de los principales líderes del narcotráfico en el mundo, no solamente en México, como fue Ismael El Mayo Zambada. Bueno, pues ante esto la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que va a pedir una investigación directa para determinar si efectivamente hubo agentes del FBI que intervinieron en nuestro país para llevarse a Ismael El Mayo Zambada y bueno, pues también a Joaquín Guzmán López, quien habría participado con agentes estadounidenses para capturar al capo de capos. Y lo que ya se había adelantado, hoy se confirma de manera directa que el último minero que había sido levantado y asesinado en Concordia estaba ahí, en una fosa clandestina del Verde en el municipio serrano. Hoy se confirmó que el cuerpo encontrado junto con los otros 9 era de Pablo Osorio Sánchez, aunque esta información ya había sido prácticamente adelantada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal en un boletín que enviaron con respecto a la detención de uno de los líderes
del grupo criminal que fue partícipe en estos hechos delictivos. La Secretaría de Marina acaba de confirmar que no fue necesariamente una bomba, una explosión, la que afectó a los elementos de la Marina, que fue un ataque directo a balazos, que 3 elementos resultaron heridos y uno más murió en ese enfrentamiento con delincuentes. En un momento tendremos los detalles del informe oficial que ha dado la Marina esta noche. Y como le decía hace un momento, vamos a hablar del consumo de los vapeadores, pero no en el adulto, la adulta, que finalmente es una decisión muy personal, muy directa, aún con los daños que provoca en su salud, sino en una niñez que cada vez es más convencida de entrar a este vicio. Uno de los errores creo que se cometió por parte del gobierno federal es mandar a los vapeadores a un tema ilícito, a un asunto de prohibición que los volvió un elemento directo para que lo manejara el crimen organizado. Pues hoy, al no estar regulados, al no tener modo de llevar su control, pues la mafia ha utilizado estos vapes también para poder incursionar en otros mercados, incluyendo la niñez. Esta es la historia que le presentamos hoy aquí en Mega Noticias. El consumo de vapeadores en Sinaloa ya alcanza a niñas y niños menores de edad, según un estudio en escuelas del estado realizado por la organización Sociedad Educadora. De acuerdo con el análisis realizado por la organización en una muestra de 2.410 estudiantes pertenecientes a 32 escuelas de nivel básico en la entidad, se detectó que el 6% de los alumnos de primaria y secundaria ya manifiestan una clara intención de utilizar estos dispositivos. El hallazgo más alarmante confirma que existen casos de consumo activo en menores desde los 10 años de edad. Además, el 20% reportó tener amistades que consumen drogas y el 25% reconoció consumo de vape en su entorno familiar. La titular de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en Sinaloa, Marta Alicia Torres, explicó que fumar vape es una actividad de alto riesgo. Creo que eso es algo de riesgo para el consumo de las drogas, porque finalmente un vapor consume en promedio puede llegar a consumir 20 cigarrillos un solo vapor. Entonces, en esa medida es de alto riesgo para la salud pública y para el desarrollo de enfermedades pulmonares y cardíacas inclusive. La experta en prevención de adicciones recalcó que por lo anterior se requiere fomentar la cultura de prevención. Pero sí hemos observado que jóvenes que no deberían estar consumiendo el vapor, ¿verdad? Porque son jóvenes inclusive que estudian medicina, ¿sí? Jóvenes que estudian preparatoria, ¿verdad? Vemos que consumen ese dispositivo electrónico. Entonces, este es un riesgo. La organización Sociedad Educadora en su informe agrega que el uso de estos dispositivos ve en aumento, sobre todo en adolescentes con el 2.6% y adultos jóvenes con el 1.6%. Además, los hombres adolescentes presentan mayores niveles de uso de vapeadores con un 3% y advierten que el inicio temprano de este tipo de consumos incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias crónicas en la vida adulta. A pesar de la prohibición del uso y comercialización de vapeadores en México, establecida a nivel constitucional desde el 2024, los dispositivos siguen circulando entre jóvenes y adolescentes, quienes se ven atraídos por su diseño, sabor y desinformación sobre sus efectos reales. Informó para Mega Noticias Mayra Nieblas. Hay el peligro sobre esto cuando se ponen leyes que finalmente no tienen una aplicación real o que incluso ponen en riesgo que un producto que podría controlarse como un tema de salud pública ahora termina siendo un tema penal, donde las estructuras criminales ya han tomado control. Vamos a una pausa, es breve, volvemos. Al regresar, pide la presidenta Claudia Sheinbaum una investigación sobre la posible intervención del FBI en la captura del Mayo en territorio nacional. Más adelante identifican al último minero asesinado en Concordia.
Mega Noticias Sinaloa. Tenemos algo especial que mostrarles. Existe un lugar para que disfrutes junto a tu familia. Descubre Disney Plus. Y lo primero que hay que hacer es intentarlo. ¡Vamos! Comparte grandes historias. Se trata de los trajes. Se trata de los héroes que los usan. Con los amigos que ya conoces y amas. Disney Plus. Disney Plus y tus apps favoritas por 299 pesos al mes en Streaming Plus, solo por Mega. Anoche algo terrible sucedió. Nuestro pastor ha sido asesinado. ¡No! Y nosotros resolveremos el crimen. Amazon Prime y tus apps favoritas por 299 pesos al mes en Streaming Plus, solo por Mega. Sí se puede vivir la emoción. En un duelo histórico, México se enfrenta a Inglaterra. Disfrútalo por XView Plus. Se viene la fiesta deportiva y tú piensas verla en tu pantallita. Mejor apantállate con Mega y estrena una Samsung Crystal UHD 4K de 55 pulgadas de última generación. No es como las del Super, es mucho mejor. Además te incluye tus apps favoritas, todo por 950 pesos al mes. Apantállate con Mega hoy mismo. Mega te consiente. Escanea el QR y conoce todas las promociones que tenemos para ti. Mega te consiente. Tener tus 4 apps de streaming preferidas por solo 299 pesos al mes, sí se puede. Con Streaming Plus de Mega, conectados por la pasión. Mega Noticias Sinaloa. Muchas gracias por continuar con nosotros en Mega Noticias. Recordarle que estamos en las plataformas digitales. Búsquenos como www.meganoticias.mx/Culiacán. También en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok como Mega Noticias Culiacán o Mega Noticias CLN. Dicho esto, vamos a 100 palabras en la opinión de Mitzi Cordero. 100 palabras de Mitzi Cordero. El reciente caso público de violencia doméstica del exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, que ha provocado el repudio de la propia presidenta, pone de nuevo los ataques sistemáticos contra las mujeres en el debate nacional. En esta ocasión, hubo un video que no puede desmentirse, porque en la mayoría de los casos la declaración de la víctima no basta. Ahora prometen aplicar todo el peso de la ley. La violencia machista tiene cifras alarmantes. El INEGI revela que 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia. La organización Plan International México calcula que 39.9% de las mujeres de 15 años en adelante han sufrido violencia por parte de sus parejas en algún momento. Por cierto, hay casos que ese peso de la ley no termina por llegarles. Trabajadores de la Secretaría de las Mujeres, Gerardo Fernández Noroña o Cuauhtémoc Blanco, por citar algunos ejemplos. Parece que poco se puede hacer para proteger a las mujeres en México si desde la cúpula del poder se tolera a funcionarios y políticos agresores. ¿Hasta cuándo seguirá reinando la impunidad? Muchas gracias a Mitzi Cordero por su opinión en 100 palabras. Vámonos hasta la redacción donde ya se encuentra mi compañera Mayra Nieblas con información importante. Muy buenas noches, José Ángel y auditorio de Mega Noticias. El día de hoy hemos recibido diferentes comentarios sobre el tema del día, que es alertan por consumo de vapeadores en menores de edad. Al respecto, Mario Contreras nos comenta: esta es una tarea de todos. Es verdad que las autoridades deben generar medidas de prevención, pero como padres tenemos una tarea muy importante. Hay que estar al pendiente de nuestros hijos. Bueno, pues ahí la expresión. Y ahora vámonos hasta Salvador Alvarado, donde la crisis financiera y falta de resultados agravan el desgaste del gobierno albadarense. Veamos la pieza.
La administración municipal de Salvador Alvarado, encabezada por Guadalupe López, se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su gestión. A los constantes reclamos ciudadanos, ahora se suma una crisis financiera que impidió al ayuntamiento cubrir el pago de la segunda quincena de junio a los trabajadores de confianza. Fue la propia alcaldesa quien confirmó que el retraso obedece a la llegada incompleta de las participaciones federales y estatales, situación que dejó a la administración sin el recurso para cumplir una de las obligaciones más básicas, pagar a su personal. Ellos deberían de haberse dado cuenta con mucha anticipación de que esto iba a pasar, como para que tomaran las previsiones adecuadas y no llegaran a estos extremos. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias por el deterioro de parques deportivos, calles en mal estado, fallas en el suministro de agua potable, derrames de aguas negras, deficiencias en la recolección de basura y el retraso de proyectos de alto impacto como el nuevo Hospital General IMSS Bienestar, cuya construcción ha sido aplazada en varias ocasiones, generando inconformidad entre la población. Mega Noticias. Bueno, pues sin duda una lista de pendientes que tiene el gobierno de Salvador Alvarado. Es la información, José Ángel. Muchas gracias, Mayra. Muy buenas noches. Y vamos en ese momento a más detalles. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Gabinete de Seguridad revisar la posible participación del Buró Federal de Investigaciones, el FBI por sus siglas en inglés, en la detención de Ismael El Mayo Zambada ocurrida el 25 de julio del 2024 en Culiacán, Sinaloa. La mandataria señaló que la revisión fue solicitada después de la difusión de imágenes inéditas sobre la llegada de Zambada y de Joaquín Guzmán López a los Estados Unidos. Dijo que iban a revisarlo después del reportaje que salió en pie de nota, que le ha pedido ya directamente al Gabinete de Seguridad dar con la información completa si efectivamente participaron elementos extranjeros en este operativo. Las imágenes publicadas por el medio Pie de Nota muestran el momento en que Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López descendieron de una aeronave en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, el 25 de julio del 24. De acuerdo con la publicación, ambos fueron recibidos por agentes federales estadounidenses tras aterrizar en territorio de ese país. El material también muestra la aeronave utilizada en el traslado, identificada como un Beechcraft King Air, y el reportaje fue difundido después de que se informara que el FBI donó ese avión a un museo al tratarse de una evidencia relacionada con la detención del Mayo Zambada. Según una fuente citada por Pie de Nota, ni Ismael Zambada ni Joaquín Guzmán descendieron esposados de la aeronave y fueron arrestados una vez que tocaron suelo estadounidense. La captura ha sido objeto de cuestionamiento desde el 2024, luego de que se conociera que presuntamente fue trasladado a Estados Unidos en contra de su voluntad Ismael El Mayo Zambada por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Los restos del ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez, de 26 años y originario de Tlaxiaco, Oaxaca, fueron identificados formalmente este 1 de julio en el Centro Médico Forense Federal después de 5 meses de su desaparición en el municipio de Concordia. El joven trabajaba para la empresa Sicar SADCB y realizaba labores como supervisor de túneles en autopista Durango-Mazatlán. Pablo Osorio desapareció el 23 de enero cuando esperaba el transporte que lo llevaría a su jornada laboral. De acuerdo con la información difundida por sus familiares, en ese momento sostenía una llamada con su pareja y después se perdió todo contacto con él. En ese mismo día también desapareció otros trabajadores vinculados a Sicar SADCB, la empresa minera Vizsla Silver Corp, lo que originó un operativo de búsqueda en la zona. El 3 de febrero, autoridades localizaron varios cuerpos en 2 fosas clandestinas ubicadas en el Verde Concordia. Uno de los restos fue registrado como indicio 6, posteriormente sometido a estudios periciales.
Meses después, la Fiscalía General de la República notificó a la familia sobre una posible coincidencia genética. Sin embargo, los familiares solicitaron nuevos análisis al considerar que los primeros resultados no eran suficientes. Finalmente, el reconocimiento directo y los estudios periciales confirmaron que los restos correspondían al joven ingeniero. Con esta identificación, Pablo Osorio se convirtió en el 10º trabajador desaparecido localizado sin vida en las fosas del Verde Concordia. Y este día se reportó el ingreso de elementos de la Marina lesionados en un hospital del puerto de Mazatlán. El primer reporte mencionaba que los elementos se habían lesionado por una explosión en el poblado del Recodo. Sin embargo, la Secretaría de la Marina confirmó esta noche que fue una agresión directa contra los marinos. Los hechos ocurrieron mientras elementos de la Armada de México realizaban acciones de sondeo en ríos y presas cuando fueron agredidos, resultando 4 elementos navales lesionados, quienes recibieron atención médica inmediata y fueron trasladados a un hospital de Villa Unión. Lamentablemente, uno de los elementos navales, un elemento de la Marina, murió mientras recibía atención médica como consecuencia de las lesiones ocasionadas durante la agresión. Los 3 elementos restantes se reportan estables y continúan recibiendo atención médica especializada. Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 2.317 cartuchos en el municipio de Culiacán, mientras que personal de Marina localizó e inhabilitó 15 granadas y 2 minas en el municipio de Lota. La información proporcionada por el Gabinete de Seguridad indica que el aseguramiento de cartuchos se realizó aquí en Culiacán, mas no precisaron el sitio donde fueron localizados ni las circunstancias del operativo, mientras que en el segundo hecho en Elota, elementos de Marina aseguraron e inhabilitaron 15 granadas y 2 minas como parte de las acciones de seguridad implementadas en la entidad. Vamos al pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que vamos a ver a lo largo de este sábado y de los próximos días aquí para la región. Y es que tenemos algunas celdas de tormenta que van a estar presentes a lo largo de las próximas horas, pero se van a dotar más a partir de este domingo. Por lo pronto, en este sábado, este será el panorama. Algunas lluvias aisladas para buena parte de la región. Yo le tengo el pronóstico preciso, así le platico que en Los Mochis la temperatura será de 38 grados. Vamos a ver cómo en Mazatlán el termómetro se queda por los 33. Aquí podríamos ver algunos chubascos durante la noche, aportaciones no muy amplias. Estamos hablando de entre los 3 y los 5 milímetros, que no es gran cosa. Pero para el domingo, ahí sí podríamos ver aportaciones entre los 8 y los 10 milímetros. Y ese escenario se extiende hasta la próxima semana. Lo mejor de esto es que bajan un poco las temperaturas. Lo malo es que con estos niveles de humedad tan altos, pues se sigue sintiendo como si estuviéramos cerca de los 40. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a pausa y volvemos. Al regresar, van 2 muertos y un herido en diferentes hechos en Culiacán. Más adelante, balacean un salón de fiestas en la Guadalupe Victoria. No hay lesionados. Mega Noticias Sinaloa. ¿Va a probar, joven? ¡Sí se puede, güey! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Tener un internet rápido con hasta 1000 megas de velocidad sí se puede con Mega. Mega, conectados por la pasión. Con XView Plus tienes la emoción del emparrillado por los mejores canales. La acción que te apasiona está en XView Plus. Netflix o Amazon Prime o HBO Max o Disney Plus. ¿Por qué elegir una? Mejor todas. Para los que nos cuesta decidir, Streaming Plus de Mega. Tus 4 apps de streaming preferidas juntas por solo 299 pesos al mes. Disfruta Streaming Plus de Mega. Tendrás un imperio inexpugnable, Rhaenyra, y nuestros hijos lo gobernarán por siempre.
actuamos con un propósito sagrado. Yo no es seguro aquí. No habrá duda sobre quién los dioses eligieron para gobernar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Tener tus 4 apps de streaming preferidas por solo 299 pesos al mes, sí se puede. Con Streaming Plus de Mega, conectados por la pasión. Mega Noticias Sinaloa. En el especial de hoy de Mega Noticias, los abusos policíacos. El 6 de mayo de 2025, Lady y Alexa, de 11 y 7 años de edad, fueron ejecutadas extrajudicialmente por elementos del ejército mexicano, quienes dispararon sin razón contra la camioneta en que viajaban. Otros integrantes de la familia resultaron con heridas graves. Pues es la descomposición del mismo Estado y mayores violaciones a derechos humanos, ¿no? Incluso tenemos el periodo de Calderón y Peña Nieto, donde pues, las violaciones a derechos humanos se quintuplicaron. En octubre de 2024, soldados y elementos de la Guardia Nacional provocaron la muerte de 3 personas, incluyendo una niña de 8 años y una enfermera, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional no emitió un comunicado oficial y su versión fue cuestionada por las familias de las víctimas porque intentaban justificar estas ejecuciones extrajudiciales con el típico "fue una confusión". En abril de 2025, un hombre de 31 años de edad fue asesinado por policías municipales de Torreón, Coahuila, en medio de un fallido intento de desalojo de manifestantes en el ejido conocido como Nuevo Mieleras. En junio de 2025, la Fiscalía General de la República detuvo a elementos de la Guardia Nacional por la ejecución extrajudicial de 2 civiles en Sinaloa y en diciembre de ese mismo año, un oficial de la Guardia Nacional en Michoacán disparó su arma dentro de un cuartel, matando a 3 oficiales y lesionando a 2 compañeros, además de herir a un civil con una bala perdida. En enero de 2026, un menor de edad resultó muerto tras un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Nombre de Dios, Durango. Al momento no está claro si el menor murió a manos de los uniformados. Estos son apenas unos ejemplos de los abusos cometidos por uniformados, abusos que se dan en todos los niveles, desde las corporaciones municipales, estatales y las federales. Unidad de Investigación de Mega Noticias. En otra información, hoy 2 personas han sido asesinadas y otra más también fue herida a balazos. De acuerdo a este reporte, el primer hecho fue reportado alrededor de las 9 de la mañana, cuando fue localizado el cuerpo de un hombre sin identificar a un costado de la carretera que comunica de Las Aguamitas a Agua Blanca, en las inmediaciones de la sindicatura de Eimala. De acuerdo al reporte, las autoridades llegaron al lugar y al revisar, la víctima ya no contaba con signos vitales. Era un hombre joven que vestía pantalón de mezclilla azul y playera oscura deslavada. Más tarde, alrededor de las 15:30, un trabajador de la construcción identificado como Julio César, de 40 años, fue asesinado con disparos de arma de fuego sobre el Boulevard Las Torres en el sector San Isidro de Culiacán. Horas después, alrededor de las 17:30, un motociclista identificado de manera preliminar como Alan resultó lesionado tras ser atacado con disparos de arma de fuego sobre el Boulevard Agricultor, en los límites de las colonias Laurel Espinos y Renato Vega Amador. Muy temprano, un salón de eventos fue atacado a balazos en la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de la ciudad. La agresión ocasionó daños en la fachada del inmueble y en una vivienda ubicada en el lugar. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. El hecho ocurrió sobre la calle Fray Andrés Tello, esquina con Baltasar de Obregón. Este hecho generó una fuerte movilización policiaca.
Y bueno, pues siga con Paco Ramírez. Hoy el operativo de seguridad sobre el quinto partido. Ojalá que todo esté bien y ojalá que todo salga muy bien. No solamente que gane la selección, sino que todo el mundo se comporte para que no haya víctimas que lamentar. Gracias, muy buenas noches, buen fin de semana.